¿Puedes esperar un minuto? Ya vuelvo. Esas fueron las últimas palabras que mi esposo me dijo antes de levantarse de la mesa. Lo vi sonreír, acomodarse el saco y caminar hacia el fondo del restaurante, donde estaban los baños. Recuerdo que incluso levantó la mano como si quisiera tranquilizarme. No había nada extraño en ese momento. Al menos eso creía yo. Era uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad, un lugar al que nunca habíamos ido, porque siempre decía que era demasiado caro. Esa noche, sin embargo, insistió en invitarme. Dijo que quería celebrar un nuevo comienzo para nuestro matrimonio después de semanas de discusiones y silencios incómodos. Quise creerle. Necesitaba creer que todavía quedaba algo por salvar. Mientras esperaba, observé las mesas alrededor. Algunas parejas brindaban. Una familia reía mientras compartía un postre. La música sonaba suave y el aroma de la comida todavía llenaba el ambiente. Miré mi reloj. 5 minutos. Pensé que quizá había encontrado fila en el baño. Después fueron 10. Luego 15. Empecé a llamarlo. La llamada sonó una sola vez antes de ir directamente al buzón. Lo intenté otra vez. El mismo resultado. El mesero se acercó con una sonrisa educada. Disculpe, señora. ¿Su esposo regresará pronto? Ya tenemos preparada la cuenta cuando ustedes la soliciten. Respondí con una sonrisa nerviosa. Sí, seguramente ya viene. Pero ni yo misma estaba convencida. Sentí un nudo en el estómago. Abrí mi bolso buscando mi cartera por simple precaución. La encontré enseguida, pero cuando la abrí, el corazón me dio un vuelco. Las tarjetas con las que siempre pagaba no estaban. Revisé una y otra vez todos los compartimentos, como si pudieran aparecer por arte de magia. Solo encontré algo de efectivo, insuficiente incluso para cubrir una pequeña parte de la cuenta. En ese instante, mi teléfono vibró. La pantalla mostró una llamada entrante de un número que no conocía. Por alguna razón, la ignoré. Todavía no sabía que esa Decisión haría que tardara mucho más en... entender por qué mi esposo había desaparecido, sin mirar atrás. Nunca imaginé que esa llamada tendría más relación con la cena de lo que parecía. Durante varias semanas, mi esposo y yo apenas habíamos convivido como antes. No era que gritáramos o discutiéramos todos los días. Era peor. Vivíamos bajo el mismo techo, pero parecía que cada uno caminaba por un mundo distinto. Él llegaba tarde del trabajo, respondía con frases cortas y pasaba más tiempo mirando su teléfono que hablando conmigo. Yo intentaba convencerme de que solo estaba estresado. Una tarde, mientras preparaba la cena, apareció en la cocina con una sonrisa que no le veía desde hacía mucho tiempo. «Este viernes quiero llevarte a un lugar especial», me dijo. «Creo que ya es hora de empezar de nuevo». Esas palabras tocaron exactamente la parte de mí que todavía esperaba recuperar. Nuestro matrimonio. No pregunté demasiado. Solo acepté. Durante los días siguientes se mostró inusualmente atento. Me preguntaba cómo había estado mi día. Me enviaba mensajes cariñosos y hasta llegó con flores sin que hubiera una fecha especial. Todo parecía indicar que realmente quería cambiar. Sin embargo, había pequeños detalles que me incomodaban. Cada vez que sonaba su teléfono, giraba la pantalla para que yo no pudiera verla. Si yo entraba en la habitación mientras escribía un mensaje, guardaba el celular casi de inmediato. Cuando le preguntaba con quién hablaba, respondía con naturalidad, pero siempre cambiaba de tema unos segundos después. Quise pensar que solo eran asuntos del trabajo. Después de todo, cuando uno desea que una relación funcione, aprende a justificar cosas que antes le habrían parecido extrañas. El mismo viernes insistió en encargarse de todo. «No te preocupes por nada. Solo ponte ese vestido azul que tanto me gusta». Incluso rechazó mi sugerencia de elegir un restaurante más sencillo. No, esta vez quiero hacer las cosas bien. Yo ya escogí el lugar. Lo dijo con una seguridad poco habitual. En ese momento me pareció un gesto romántico. Ahora sé que también significaba que cada detalle de esa noche estaba bajo su control. Mientras nos dirigíamos al restaurante, él parecía sorprendentemente tranquilo. Yo pensaba que por fin estábamos dejando atrás los malos momentos. No imaginaba que algunas respuestas ya habían
comenzado mucho antes de que cruzáramos la puerta del restaurante. Al recordar el camino hacia el restaurante, hubo un detalle que entonces no entendí. Antes de llegar al restaurante, hicimos un recorrido que me pareció innecesario. En lugar de tomar la avenida más rápida, mi esposo eligió calles secundarias. Cuando le pregunté si se había equivocado de camino, sonrió sin mirarme. Solo quiero evitar el tráfico. No insistí. Encendí la radio y observé por la ventana las luces de la ciudad. Hoy, al recordar ese trayecto, me doy cuenta de que durante todo el camino apenas hablamos. Él tenía la atención puesta en otra parte. En cuanto nos sentamos a la mesa, dejó su teléfono sobre el mantel, con la pantalla hacia abajo. Cada pocos minutos vibraba. Él lo tomaba de inmediato. Leía el mensaje durante apenas unos segundos y volvía a colocarlo boca abajo, como si quisiera impedir que yo alcanzara a ver una sola palabra. Intenté restarle importancia. Mucho trabajo. Pregunté mientras revisaba el menú. Ya sabes cómo son las cosas últimamente. Fue una respuesta rápida, ensayada, suficiente para cerrar la conversación. La cena transcurrió con una extraña mezcla de amabilidad y distancia. Él hablaba de viajes que podríamos hacer, de proyectos para la casa y de planes para el próximo año. Eran temas que hacía meses evitaba mencionar. Cada frase sonaba perfecta, pero había algo en su mirada que no coincidía con sus palabras. Sonreía con los labios, no con los ojos. Cuando llegaron los platillos, me pidió un favor con una naturalidad que en ese momento no despertó ninguna alarma. ¿Puedes poner tu bolso de este lado? Aquí estará más seguro. Hay mucho movimiento de meseros. Señaló la silla que estaba junto a él. No vi ningún problema. Dejé el bolso donde me indicó y continuamos cenando. En varias ocasiones lo vi, inclinarse hacia ese lado de la mesa mientras yo conversaba o miraba alrededor. Pensé que simplemente estaba acomodando su chaqueta o buscando una posición más cómoda. En un momento levantó su copa y dijo algo que entonces interpreté como una muestra de cariño. Un matrimonio solo funciona cuando hay confianza. Si empezamos a revisar cada detalle o a desconfiar del otro, todo se rompe. Asentí sin discutir. Después de tantos años juntos, nunca había sentido la necesidad de vigilarlo. Confiar en él me parecía lo normal. Jamás imaginé que esa misma confianza sería utilizada en mi contra. Cuando llegó el momento de pedir la cuenta, todo empezó a encajar de la peor manera. Justo cuando terminábamos el postre, mi esposo dejó los cubiertos sobre el plato y miró hacia el fondo del restaurante. «Voy al baño un momento». «No pidas la cuenta todavía. Regreso enseguida». Lo dijo con la misma tranquilidad con la que había hablado toda la noche. Incluso tomó un sorbo de agua antes de levantarse, acomodó el saco sobre los hombros y me dedicó una sonrisa breve. «¿Puedes esperar un minuto?» Asentí sin darle importancia. Lo vi alejarse entre las mesas hasta perderse detrás de un pasillo iluminado. Seguí sentada, disfrutando los últimos sorbos de café mientras observaba el ambiente. La música seguía sonando con suavidad y los meseros caminaban de un lado a otro, atendiendo a los clientes. 5 minutos pasaron sin que me inquietara. A los 10, empecé a mirar hacia la entrada del pasillo con más frecuencia. A los 15, la tranquilidad comenzó a desaparecer. Saqué mi teléfono y marqué su número. Sonó una vez. Después, la llamada se cortó. Volví a intentarlo unos segundos más tarde. Esta vez fue directamente al buzón de voz. Sentí un escalofrío. Pensé que tal vez el teléfono se había quedado sin batería o que la señal dentro del restaurante era mala. Busqué una explicación lógica porque la otra posibilidad era demasiado absurda para aceptarla. El mesero que nos había atendido durante toda la noche se acercó, con una expresión amable. Disculpe, señora. ¿Desean que preparemos la cuenta? Miré hacia el pasillo una vez más. Mi esposo fue al baño. Debe regresar en cualquier momento. El mesero asintió con cortesía y se retiró. Pasaron otros 5 minutos. Esta vez fui yo quien se levantó.
Me acerqué discretamente a la zona de los baños, pero no lo encontré. Pregunté a un empleado si había visto salir a un hombre con un saco azul marino. Negó con la cabeza. Regresé a la mesa sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a subir. Volví a marcar. ¡Nada! Abrí la aplicación de mensajes. El último texto que le envié seguía sin aparecer como entregado. Intenté desde otra aplicación. El resultado fue el mismo. Entonces hice algo que nunca pensé que tendría que hacer. Le pedí el teléfono prestado a una mujer que estaba sentada en una mesa cercana. Le expliqué, con toda la vergüenza del mundo, que no lograba comunicarme con mi esposo. Ella marcó el número por mí. Su llamada sí comenzó a sonar. Fue en ese instante cuando entendí lo que estaba ocurriendo. Mi número había sido bloqueado. No era un accidente. No era una emergencia. No se había perdido. Me había dejado allí de manera deliberada. Sentí que el restaurante entero se hacía más silencioso, aunque las conversaciones continuaban alrededor. Ya no podía seguir inventando excusas ni para el personal ni para mí misma. Mi esposo había planeado desaparecer justo antes de que llegara el momento de pagar, y yo todavía no sabía que esa humillación pública era apenas la primera parte de algo mucho más grande. Pensé que la vergüenza sería lo peor de la noche, pero estaba equivocada. El mesero regresó pocos minutos después, esta vez acompañado por el gerente del restaurante. Ambos mantuvieron una actitud profesional y tranquila, algo que agradecí porque yo apenas podía ordenar mis pensamientos. Señora, ¿ocurre algún inconveniente? Preguntó el gerente con cortesía. Respiré hondo antes de responder. Mi esposo salió diciendo que iba al baño, pero nunca regresó. No puedo comunicarme con él y acabo de descubrir que me bloqueó. Creo que me dejó aquí para enfrentar la cuenta sola. Pronunciar esas palabras en voz alta fue mucho más doloroso de lo que había imaginado. Hasta ese momento todavía conservaba una pequeña esperanza de que existiera alguna explicación razonable. Al decirlo, esa esperanza desapareció. El gerente no mostró sorpresa ni hizo comentarios incómodos. Simplemente asintió con comprensión. Entiendo. Si le parece, verificaremos discretamente Si el señor salió del establecimiento hace unos minutos. Es un procedimiento interno para entender la situación. Lo vi alejarse hacia la recepción mientras yo permanecía inmóvil, sintiendo cómo varias miradas curiosas se dirigían por momentos hacia mi mesa. No eran miradas de burla, pero en ese instante cualquier gesto me hacía sentir expuesta. Después de unos minutos, el gerente regresó. Según nuestros registros de ingreso y salida, su esposo abandonó el restaurante hace... aproximadamente 20 minutos, por la puerta principal. Lamento mucho lo ocurrido. No añadió nada más. No hacía falta. Abrí nuevamente mi cartera con la absurda esperanza de haber pasado algo por alto. Revisé cada compartimiento. Solo encontré unos cuantos, billetes y monedas que apenas alcanzaban, para un gasto menor. Con las manos temblando, llamé a mi mejor amiga, Laura. No le di demasiados detalles. Solo le dije que necesitaba ayuda urgente. No te preocupes, respondió sin hacer preguntas. Voy para allá. Llegó poco después y, gracias a ella, pude resolver el pago de manera temporal. Antes de irme, el gerente me entregó el recibo y me dijo que lamentaba sinceramente la experiencia que había vivido en su establecimiento. Le agradecí el trato respetuoso. Nadie me había humillado allí. La verdadera humillación había venido de la única persona que había prometido cuidarme. Cuando salí del restaurante, el aire de la noche se sintió distinto. Ya no predominaba la vergüenza. Lo que pesaba en mi pecho era una profunda sensación de traición. Al llegar a casa descubrí que la cena había sido solo una parte del problema. Cuando Laura me dejó frente a la casa, ya era casi medianoche. Durante el trayecto apenas hablamos. Ella respetó mi silencio, y yo agradecí no tener que explicar algo que ni siquiera lograba comprender. Abrí la puerta esperando encontrar a mi esposo sentado en la sala, dispuesto a inventar alguna historia absurda para justificar lo ocurrido. Parte de mí todavía quería creer que todo había sido una confusión. La casa estaba completamente oscura. Lo llamé una vez más mientras recorría las habitaciones.
Ninguna respuesta. Entré al dormitorio y noté algo extraño de inmediato. El cajón donde guardábamos documentos importantes estaba entreabierto. Me acerqué con el corazón acelerado. Faltaba la carpeta azul donde conservábamos copias de estados de cuenta, algunos contratos, documentos relacionados con nuestras finanzas y otros papeles que siempre manteníamos organizados. No era el tipo de carpeta que alguien tomara por accidente. Por primera vez esa noche sentí miedo, no por el dinero, sino por lo que aquello podía significar. Encendí mi computadora y entré a revisar nuestros movimientos bancarios. No buscaba nada en particular. Solo necesitaba confirmar que todo seguía en orden. Sin embargo, encontré varias operaciones recientes que no recordaba haber visto. Eran movimientos que, por sí solos, no parecían extraordinarios, pero juntos formaban un patrón inquietante: transferencias entre cuentas, retiros y cambios realizados en pocos días. Todo había ocurrido mientras yo confiaba en que atravesábamos una simple crisis matrimonial. Anoté las fechas sin sacar conclusiones apresuradas. En ese momento sonó mi teléfono. Era mi cuñada. Su voz sonaba demasiado natural. ¿Ya llegaron de la cena? ¿Todo salió como él esperaba? Guardé silencio unos segundos. ¿Cómo dices? Ella también se quedó callada. Después respondió con evidente nerviosismo. Nada. Pensé que... Olvídalo. Debo haber entendido mal. La llamada terminó casi de inmediato. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. Aquella frase no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Como él esperaba. No había preguntado si la cena había salido bien. Había preguntado si había salido como él esperaba. En ese instante empecé a sospechar que mi esposo no había actuado solo. Tal vez alguien conocía parte del plan. Tal vez incluso había personas que pensaban que aquella noche ocurriría exactamente lo que terminó pasando. Mientras intentaba ordenar todas esas ideas, mi teléfono emitió el sonido de una nueva notificación. Entonces apareció un mensaje que cambió completamente mi interpretación de esa noche. Miré la pantalla sin muchas expectativas. Pensé que sería otro mensaje de Laura preguntando si ya estaba bien o quizá una promoción cualquiera. Pero el nombre que apareció me hizo fruncir el ceño. Era un número que no tenía registrado. Abrí el mensaje. Durante unos segundos no entendí lo que estaba leyendo. Parecía una captura de una conversación enviada por error. Alguien había compartido una imagen en lugar de enviársela a la persona correcta. Antes de que pudiera analizarla, el remitente escribió apresuradamente: Perdón, no era para ti. Pero ya era demasiado tarde. La imagen mostraba un chat donde aparecía el nombre de mi esposo. No podía asegurar que fuera toda la conversación, pero había suficientes fragmentos para comprender el contexto. Uno de los mensajes decía: ¿Ya salió del restaurante? La respuesta era inmediata. Sí. Se quedó sentada. Ni se imaginó lo que estaba pasando. Más abajo aparecía otro comentario que me heló la sangre. Seguro todavía cree que voy a volver por la cuenta. Después venía un emoji de risa. No había insultos ni amenazas. No hacía falta. Aquellas pocas líneas bastaban para confirmar que todo había sido preparado con anticipación. No era una reacción impulsiva. No había discutido conmigo antes de irse. No había sufrido una emergencia. Había personas siguiendo el plan casi en tiempo real. Sentí como la rabia intentaba abrirse paso, pero respiré profundamente y dejé el teléfono sobre la mesa. Podía llamarlo. Podía escribirle. Podía enfrentar a mi cuñada de inmediato. Sin embargo, algo me dijo que eso solo serviría para darles tiempo de borrar mensajes, cambiar versiones o justificar lo injustificable. Si aquella conversación existía, probablemente no era la única. Hice capturas de pantalla del mensaje y las guardé en varios lugares. También anoté la hora en que lo había recibido y el número desde el que había llegado. Minutos después, el remitente eliminó la imagen para todos, pero ya era demasiado tarde. La prueba seguía conmigo. Fue entonces cuando recordé la pregunta de mi cuñada. ¿Todo salió como él esperaba? Ahora tenía sentido. No preguntaba por curiosidad. Preguntaba porque conocía el plan. Apagué el teléfono y me preparé un café, aunque ya era de madrugada. Necesitaba pensar con claridad. Si mi esposo había organizado una humillación pública,
También debía existir un motivo más importante detrás de todo aquello, y esa respuesta aún no aparecía. A la mañana siguiente, cuando abrí el buzón de la casa, encontré un sobre que no esperaba. Creía que ya conocía toda la verdad, hasta que apareció un sobre inesperado. El sobre estaba entre la correspondencia del día, sin ningún distintivo especial. Era de una institución financiera con la que ambos habíamos tenido relación durante años. Al principio pensé que sería un estado de cuenta más, pero en cuanto vi el asunto impreso en la primera página, sentí que el estómago se me cerraba. Se trataba de una notificación sobre una solicitud reciente, relacionada con una cuenta compartida. No decía que hubiera nada ilegal ni definitivo, pero sí indicaba que se habían iniciado ciertos trámites y que, por protocolo, ambos titulares debían estar informados. Lo extraño era la fecha. La solicitud había sido registrada exactamente la misma tarde de la cena. Me senté en la mesa de la cocina y empecé a unir las piezas. Recordé cómo había insistido en elegir un restaurante al otro lado de la ciudad. Recordé el camino más largo que tomó, las constantes miradas a su teléfono, los mensajes que ocultaba y la tranquilidad con la que salió diciendo que volvería en un minuto. También recordé que, mientras yo esperaba avergonzada en el restaurante, él ya llevaba al menos 20 minutos fuera del lugar. ¿Dónde había estado realmente durante ese tiempo? Abrí el historial de ubicaciones de una aplicación que compartíamos, por razones de seguridad familiar. Hacía meses que ninguno de los dos le prestaba atención. Para mi sorpresa, la última ubicación, registrada antes de que él desactivara el servicio, estaba a pocas calles de la oficina, mencionada en la notificación. No era una prueba de todo lo que sospechaba, pero sí una coincidencia demasiado grande para ignorarla. Entonces comprendí algo que me hizo cambiar por completo la perspectiva de aquella noche. La cena nunca había sido el objetivo. Había sido una distracción. Mientras yo intentaba entender por qué mi esposo desaparecía sin pagar una cuenta, él disponía del tiempo necesario para realizar un trámite, importante sin que yo supiera dónde. Estaba ni me preguntara qué estaba haciendo. Volví a revisar los movimientos bancarios de los días anteriores y comparé las fechas con los mensajes, la llamada de mi cuñada y el horario aproximado en que salió del restaurante. Poco a poco, la cronología empezó a tener sentido. Nada parecía improvisado. Cada paso había ocurrido en el momento preciso. Sin embargo, aquella notificación también dejaba claro que el proceso no estaba concluido. Todavía había asuntos pendientes y, sobre todo, muchas preguntas sin responder. Guardé el sobre junto con las capturas de pantalla y el recibo del restaurante. Ya no veía esos documentos como papeles aislados, sino como partes de una misma historia. Ya no se trataba solo de una humillación, sino de decidir qué límites iba a poner. Pasaron 2 días antes de que mi esposo apareciera en la casa. No llamó para avisar. Simplemente abrió la puerta con la misma tranquilidad con la que se había marchado del restaurante. Llevaba una pequeña maleta y una expresión que parecía ensayada frente al espejo. Tenemos que hablar, dijo mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Lo miré sin levantar la voz. Estoy de acuerdo. Se sentó frente a mí y, antes de que pudiera hacer una sola pregunta, comenzó a justificar lo ocurrido. Entraste en pánico por nada. Necesitaba salir un momento para resolver un asunto urgente. Después todo se complicó y ya no pude regresar. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, deslicé lentamente sobre la mesa el recibo del restaurante. El gerente confirmó que saliste por la puerta principal y nunca intentaste volver. Su expresión cambió apenas un instante, pero enseguida encontró otra explicación. Bueno, es que me molesté. Sentí que no confiabas en mí. Aquella respuesta me dejó atónita. ¿No confiaba en ti? Fuiste tú quien me dejó sola con una cuenta que no podía pagar. Lejos de reconocer lo sucedido, volvió a cambiar de versión. Tú siempre exageras las cosas. Además llevabas dinero. No entiendo por qué hiciste tanto drama. Abrí mi bolso y lo coloqué frente a él. Las tarjetas desaparecieron mientras cenábamos. Por primera vez evitó mirarme directamente.
Entonces saqué mi teléfono y le mostré las capturas del mensaje enviado por error. El color abandonó su rostro. Intentó restarle importancia. Eso solo era una broma entre amigos. Estás sacando conclusiones. Antes de que pudiera seguir hablando, sonó mi teléfono. Era Laura. Había logrado contactar al restaurante para solicitar una copia del horario aproximado en que él abandonó el lugar, información que el establecimiento podía confirmar de manera general como parte de sus registros internos. La hora coincidía con la secuencia de mensajes que yo había Recibido y con el periodo en que se... Realizó el trámite mencionado en la notificación del sobre. No era una prueba absoluta de cada detalle, pero sí desmontaba una mentira tras otra. Mi esposo guardó silencio. Durante unos segundos buscó otra explicación, pero ninguna encajaba con los hechos. Fue entonces cuando comprendí que nunca había venido para decir la verdad. Había regresado esperando que yo dudara de mi propia memoria, que me sintiera culpable y aceptara cualquiera de sus versiones. Aquella estrategia ya no funcionaba. Por primera vez entendí que no necesitaba convencerlo de nada. Aquella conversación marcó un antes y un después. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Después de escuchar sus explicaciones contradictorias por última vez, entendí que seguir discutiendo no cambiaría los hechos. Lo único que podía controlar era la manera en que protegería mi vida de ese momento en adelante. Durante los días siguientes, me dediqué a organizar todo lo relacionado con nuestras finanzas. Solicité que las cuentas compartidas se manejaran conforme a los procedimientos establecidos por la institución correspondiente y separé mis ingresos de cualquier gasto que ya no quisiera compartir. También reuní todos los documentos que había encontrado y los guardé en un lugar seguro. No estaba buscando venganza. Estaba recuperando el control de decisiones que había dejado en manos de alguien que ya no actuaba con honestidad. Mientras tanto, la historia de aquella noche comenzó a salir a la luz entre familiares y amigos. Yo nunca publiqué nada en redes sociales ni intenté avergonzarlo públicamente. Simplemente respondía con la verdad cuando alguien preguntaba por qué ya no estábamos juntos. Las versiones de mi esposo empezaron a cambiar dependiendo de quién lo escuchara. A unos les decía que había sido un malentendido, a otros que yo había reaccionado de forma exagerada. Pero esas explicaciones perdían fuerza cada vez que aparecía un dato que las contradecía. Incluso algunas personas que al principio lo defendieron comenzaron a tomar distancia cuando descubrieron que la cena había sido organizada con anticipación y que no había existido ninguna emergencia aquella noche. Mi cuñada también dejó de comunicarse conmigo durante un tiempo. Meses después me escribió un mensaje, breve para admitir que sabía que algo estaba planeado, aunque aseguró que nunca imaginó hasta dónde llegaría. No respondí. Ya no necesitaba obtener más confesiones. Mi esposo terminó enfrentando las consecuencias más difíciles de ocultar. Perdió la confianza de personas importantes para él y dejó de tener acceso a la estabilidad que daba por sentada. No porque alguien quisiera castigarlo, sino porque sus propias decisiones terminaron rompiendo los vínculos que había construido. Yo, en cambio, empecé a recuperar algo que creía perdido: la tranquilidad. Pensé que todo había terminado, pero aún faltaba una conversación importante. Unas semanas después, acepté la invitación de Laura para tomar un café. Hacía tiempo que insistía en verme fuera de casa, no para hablar del pasado todo el tiempo, sino para recordarme que la vida seguía avanzando. Nos sentamos cerca de la ventana de una cafetería tranquila. Durante un rato conversamos de cosas sencillas: el trabajo, la familia, los planes para las próximas vacaciones. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sorprendí riendo sin sentir culpa. En algún momento, Laura dejó la taza sobre la mesa y me hizo una pregunta que llevaba días evitando. Si pudieras regresar a esa noche, ¿qué harías diferente? Pensé unos segundos antes de responder. No cambiaría solo esa noche. Escucharía con más atención las pequeñas señales que aparecieron mucho antes. Le hablé de las conversaciones que siempre terminaban demasiado rápido, de los mensajes ocultos, de las decisiones que él tomaba sin consultarme.
y de cómo yo había convertido cada incomodidad en una excusa para proteger la idea del matrimonio que quería conservar. No me reprochaba haber confiado. Confiar en la persona con la que compartes la vida no es un error. Lo que sí aprendí fue que la confianza también necesita respeto, transparencia y hechos que la sostengan. Poco a poco fui reconstruyendo mi rutina. Volví a organizar mis finanzas. Retomé actividades que había dejado de lado y recuperé el hábito de visitar a mis amigos sin sentir que debía dar explicaciones. Mi casa dejó de sentirse como un lugar lleno de preguntas y empezó a convertirse, otra vez, en un espacio de calma. La seguridad no regresó de un día para otro. Llegó en pequeños momentos, cuando tomaba una decisión sin miedo, cuando dejaba de revisar el teléfono esperando un mensaje suyo o cuando descubrí que podía hacer planes pensando únicamente en mi bienestar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi voz volvía a pertenecerme. Meses después, regresé al mismo lugar donde todo comenzó. Varios meses después, pasé por casualidad frente al mismo restaurante. Durante unos segundos pensé en seguir caminando. Aquel lugar había quedado asociado al momento más humillante de mi matrimonio. Sin embargo, algo dentro de mí me dijo que ya no tenía por qué evitarlo. Entré. El ambiente era exactamente igual al que recordaba. La iluminación cálida, la música suave y el aroma del pan recién horneado parecían suspendidos en el tiempo. Pero yo ya no era la misma. Mujer que había permanecido, sentada esperando a alguien que nunca volvería. Uno de los meseros me reconoció casi de inmediato. Qué gusto volver a verla, señora. Espero que esta vez tenga una mejor experiencia. Sonreí con sinceridad. Estoy segura de que sí. Me senté sola por elección, no por abandono. Pedí una cena sencilla y mientras esperaba, observé a las personas alrededor. Había parejas celebrando, familias compartiendo historias y amigos brindando. Ya no sentía ese nudo en el estómago. Aquella noche había dejado de ser una herida abierta para convertirse en un recuerdo. Que ya no dirigía mi vida. Cuando llegó la cuenta, la tomé con una tranquilidad que meses atrás me habría parecido imposible. Saqué mi tarjeta, pagué y agradecí al personal por el excelente servicio. Antes de salir, el gerente se acercó para saludarme. Recordaba perfectamente lo ocurrido aquella noche y se alegró al verme tranquila. Me alegra verla bien. A mí también, respondí. Costó tiempo, pero valió la pena. Al salir del restaurante, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un conocido en común. Me contaba, de manera breve, que mi ex esposo seguía intentando explicar aquella historia con versiones distintas, aunque ya casi nadie le creía. Le agradecí la información, pero no hice más preguntas. Por primera vez, su vida ya no ocupaba el centro de la mía. Guardé el teléfono y seguí caminando. Mientras avanzaba por la calle iluminada, comprendí que la verdadera justicia no siempre consiste en ver caer a quien nos hizo daño. A veces consiste en descubrir que esa persona ya no tiene el poder de decidir cómo vivimos, cómo sonreímos o cuánto valemos. Aquella cena terminó destruyendo un matrimonio, pero también marcó el comienzo de una vida en la que aprendí a escuchar mi intuición, a proteger mis límites y a no confundir el amor con la obligación de soportarlo todo. Y esa, al final, fue la cuenta que nunca más estuve dispuesta a pagar. A veces la mayor justicia no llega cuando alguien pierde, sino cuando uno deja de vivir con miedo,